Espero que estén muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Esta fue una semana difícil. El lunes hubo un terremoto en el occidente de Colombia. Uno de una magnitud que no se había visto en décadas, quizá en un siglo. Y yo estaba en Colombia con mi familia a 20-30 kilómetros del epicentro. Y entonces fue un evento aterrador que afortunadamente para nosotros no tuvo un impacto significativo. Todos mis familiares están bien. eh, Nuestras casas están en buenas condiciones, pero pero el alrededor quedó en buena medida destruido, ¿no? La región en la que yo crecí eh, está en buena medida destruida. Muchos han muerto, muchos quedaron heridos y muchísimos más quedaron damnificados. Entonces, bueno, a esas personas les envío mi mayor solidaridad y esta columna yo la escribí, por supuesto, antes del terremoto, pero siento que tiene algunos elementos que pueden ser útiles para, para momentos como este, ¿sí? Y espero que entonces, de alguna forma, contribuya a sobrellevar esta situación. En la columna lo que hago es hablar sobre la noción de hombría del hombre como ideal moral y cómo eso es particularmente útil en contextos retadores, entre otros como los que está viviendo Colombia ahora. Y se titula ¿Qué significa ser un hombre? Y dice lo siguiente. If, sí, de Rudyard Kipling es quizá el poema más conocido de la lengua inglesa. Ese es el nombre del poema. If, sí, un sí condicional. Es de cierta forma un decálogo de la moral victoriana. Tras enumerar una larga lista de consejos a quien parece ser su hijo, conservar la serenidad en la crisis, actuar con integridad cuando otros engañan, mantener la humildad frente al éxito y la dignidad frente al fracaso, arriesgar sin temer a la pérdida, reconstruir lo destruido sin lamentarse y perseverar aun cuando solo la voluntad sostenga el camino. El poema culmina con una promesa. Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Yo los invito a que lean el poema, es muy conocido, si no lo conocen, búsquenlo. Y la estructura que tiene es exactamente la que describo, es una promesa de si se desarrollan estas virtudes, tuya será la tierra y aún más serás un hombre, hijo mío. Para Kipling, ser un hombre entonces no era un atributo físico, ni mucho menos una condición natural, era un ideal moral, un estado al que se llegaba mediante el cultivo del carácter. Esa concepción del hombre de verdad fue por milenios uno de los pilares de la cultura occidental. Ya aparecía en el folclore del Mediterráneo antiguo. La Odisea, por ejemplo, no es solo la historia de alguien que regresa a su hogar, es sobre todo el relato de un hombre que aprende a gobernarse a sí mismo, a resistir las tentaciones y a sacrificar deseos inmediatos para cumplir responsabilidades superiores. En la tradición romana, la idea resulta aún más explícita. La pietas, el cumplimiento del deber hacia los dioses, la familia y la patria, constituía uno de los fundamentos del ethos romano y encontraba su expresión ideal en Eneas, que renuncia a su amor por Dido para cumplir la misión de fundar el pueblo romano. Ese arquetipo reaparecería una y otra vez en la literatura occidental, adaptándose a las condiciones materiales de cada época.
El misticismo cristiano se injertó en las dinámicas feudales y de ahí surgieron los paladines medievales. Siglos después, la ciencia moderna y la tecnología industrial sería el suelo del que emergerían los superhéroes de los cómics del siglo XX. Y sin embargo, tras sobrevivir más de 2000 años, ese ideal se ha desmoronado en unas pocas décadas. Ha sido reemplazado por lo opuesto. La popularidad de expresiones como el hombre no es gente o men are trash, que en español sería algo así como los hombres son basura, en redes sociales lo ilustran bien. Estos son, y si no conocen esto, métanse a Instagram o a TikTok y busquen estos. Son todos temas enteros en redes sociales. Ambas reflejan un cambio cultural en el que la figura masculina ha pasado a asociarse más con la ignorancia, la impulsividad, el egoísmo y el privilegio que con la virtud. Este cambio se explica, en buena medida, por las críticas que distintas corrientes del pensamiento contemporáneo, entre ellas el posmodernismo y buena parte de la teoría feminista, dirigieron a la tradición occidental y en particular a la noción del patriarcado. Desde estas perspectivas, los ideales culturales no son simplemente aspiraciones morales, sino mecanismos mediante los cuales determinados grupos consolidan relaciones de poder. Bajo esa mirada, el modelo tradicional de masculinidad invisibilizó las virtudes de quienes no eran hombres blancos, confinó durante siglos a las mujeres al ámbito privado y sirvió para justificar la dominación colonial y otras formas de exclusión. Buena parte de esas quejas son legítimas y hay valor en examinar críticamente los propios ideales. El problema es que, junto con los abusos que debían ser denunciados, también se desacreditaron principios que cumplían una función social valiosísima. Porque el hombre de verdad de Kipling no era solo un modelo de masculinidad, era sobre todo un ideal de liderazgo. Representaba a quien asumía la responsabilidad incluso por aquello que no era provocado directamente por él. Ponía el interés colectivo por encima del beneficio personal. Buscaba representar con justicia a quienes dependían de él y procuraba decir la verdad incluso cuando hacerlo resultaba costoso. Era precisamente esas virtudes las que permitían que otros confiaran en su autoridad y en su visión. Y el problema no fue solamente abandonar ese ideal, fue no reemplazarlo por otro que cumpliera una función equivalente. Los milenios de historias protagonizadas por personajes cuya grandeza consistía en sacrificar parte de sí mismos por el bien de la comunidad dieron paso a historias cuyos protagonistas buscan, ante todo, visibilizar su identidad y lograr que el resto de la sociedad la sitúe en el centro de su simbología. Esas narrativas tienen algunos méritos, pero dejan otro tipo de lecciones. Lecciones sobre lo que la comunidad debe hacer por el individuo y no sobre lo que el individuo debe hacer por la comunidad. Las consecuencias de este viraje moral ya son visibles. El liderazgo que hoy predomina en Occidente muestra poco interés por los principios del hombre de verdad de Kipling. Elegimos cada vez con más frecuencia dirigentes para quienes la verdad es secundaria, el sacrificio personal carece de valor y el servicio a la comunidad ha sido reemplazado por la promoción permanente de sí mismos. Los riesgos de este tipo de liderazgo son poco perceptibles en periodos en que predomina la buena fortuna, pero la buena fortuna es un espíritu pasajero y es en su ausencia donde la pequeñez de los líderes resulta catastrófica. Una sociedad que no premia el coraje, la honestidad, la disciplina y la responsabilidad no sobrevivirá a los choques de gran escala que tarde o temprano habremos de presenciar. Es prioritario entonces reconstruir un ideal de virtud, no uno basado en la identidad, sino en el carácter. Si usted tuviera que enumerar las virtudes que su hijo necesitaría cultivar para liderar un mundo agreste, ¿cuáles incluiría? Esa es la columna de esta semana. Y hay tres cosas sobre las que quisiera ahondar. La primera es describir qué fue entonces un poco mejor lo que reemplazó
este ideal del hombre, de verdad. Es decir, cuál fue el reemplazo moral que surgió después de que se destruyó esta noción de que era valioso ser un hombre con los atributos que Kipling describe. Y creo que hay muchas formas de plantearlo y nada de esto creo que haya sido completamente intencional, pero yo creo que hoy es bastante claro qué es lo que ha terminado emergiendo. Y es la idea de la víctima como el referente a ser admirado. Y entonces, en la actualidad, lo que uno tiene es un generalizado aprecio por la condición de víctima, que además se asocia a la condición del ser. Entonces, lo que hay es una descripción de un mundo donde hay víctimas y victimarios. ¿Sí? Y las víctimas merecen la admiración de todos y los victimarios la condena completa, ¿no? Es una visión además muy dicotómica del mundo, ¿no? Solo se pueden sentir ese tipo de emociones, ¿sí? Y entonces uno puede notar el esfuerzo de las personas por ganar estatus, señalándose como víctimas y tratando, y hay entonces como una competencia subyacente a quien es más profundamente una víctima, porque una vez reconoce uno ahí el valor, pues entonces hay diferencias de estatus en donde hay más valor. Y si es ser víctima, pues los que son más profundamente víctimas, pues han de tener más valor, ¿no? Esto es el tipo de dinámicas comunes entre los seres humanos, ¿no? Las competencias por estatus y lo que sea que se vuelven los referentes de estatus, pues la gente empieza a tratar de adquirir las señales que les ofrecen ese estatus. Entonces, no es extraño que uno entonces lo que regularmente ve es gente que trata de plantear sus circunstancias como extraordinariamente difíciles y de acoger entonces estas señales de víctima, ¿no? Y es entonces una visión que viene de pensar el mundo como un sistema donde ni los méritos ni los fracasos son internos, sino que todo es externo. El sistema genera los resultados de las personas, ¿no? Entonces, siguiendo como el paralelo de víctima-victimario, lo que hay es privilegiados y gente no privilegiada. Y los privilegiados no merecen nada de lo que tienen, porque es producto del privilegio, de un sistema injusto. Y los no privilegiados no merecen nada de la mala fortuna que tienen. ¿Sí? Porque nuevo es producto del sistema, ¿no? Todo es producto externo al ser. ¿Sí? Y bajo esa lógica, de nuevo, entonces lo que tiene sentido es admirar al que el sistema ha hecho sufrir más. A ver, la lógica interna del argumento está, ¿no? Es eso, ¿no? No, los seres humanos no son criaturas con genuina agencia que determinen sus resultados, sino que estamos en este juego cósmico, pues nos llamamos cósmico, pero realmente es como muy terrenal, ¿no? Pero es esta idea de que el sistema, existe un sistema que determina nuestros resultados, ¿sí? Y entonces lo importante en ese contexto es cómo uno logra posicionar su identidad como el que sufre y cómo el sistema entonces debe de cierta forma ajustarse y decir, ok, no, este no es un privilegiado, lo hemos estado oprimiendo, hay que reconocerlo como, hay que reconocer todo ese dolor y sufrimiento que le hemos hecho, que hemos impuesto sobre él, ¿no? Entonces, si piensan en quiénes son los protagonistas de las historias de Disney, por ejemplo, que son como el gran referente, Disney, yo lo veo como las grandes fábulas de nuestra generación, ¿no? Son las descripciones de la moralidad dominante, ¿no? Y quiénes son como los protagonistas, los héroes de las historias, son personas que tienen
sienten que no son entendidos por el sistema, que el sistema no los acepta y que buscan como esa, su identidad debe ser aceptada por el sistema, ¿no? Y son entonces, piensen, no sé, en Moana, ¿no? Una muchacha que siente que ya quiere explorar el mundo y su sociedad no entiende eso, ¿no? ¿no? Y es su lucha, toda la película es su lucha por decir, mire, esto es lo que realmente debería ser, ¿no? Esta identidad es la que todos deberíamos realmente acoger. O La Niña de Encanto, que es esta película que tiene lugar en Colombia, eh, que también no tiene esto, ¿no? Como que no encaja en el sistema y todo gira alrededor de cómo el sistema debe reconocer que es ella, ¿no? No sé, de Pixar todas estas, por cierto, son películas buenas, ¿no? Son muy entretenidas y tienen muchos elementos interesantes, ¿no? Soul, que es una película de Pixar de un señor que es profesor de como de música y lo que él realmente quiere es ser pianista, ¿no? Y tocar en ser un artista, ¿no? Y también está una búsqueda sobre, sobre eso, ¿no? Cómo puede construir un mundo él donde eso es lo prioritario, ¿sí? Entonces, es, ¿no? Las historias son ese tipo de historias, ¿no? Son historias donde y hay unas, digamos, aquí, por cierto, traje ejemplos que no son los más extremos, ¿no? Hay como versiones hiper woke de esto, de toda la historia es, el personaje es extraño y todo el mundo al final termina simplemente aceptando al personaje. Aquí hay unos dilemas un poco más interesantes, la supervivencia de la isla donde vive Moana depende de que ellos terminen saliendo, ¿no? Entonces, no es como trivial el asunto en estos ejemplos, pero esto es a propósito, ¿no? No quiero construir un hombre de paja. Em, Sin embargo, el punto es ese, ¿no? El punto es que son historias entonces donde lo que está en el centro es la identidad del personaje y la gran tensión es cómo la comunidad acepta esa identidad. Y desde toda esta lógica, desde la lógica de que lo que hay es un sistema que genera los resultados de las personas y todo es entonces externo, la condición de las personas es externa a ella, está determinada por fuerzas superiores. Es algo que es difícil de reconciliar con valores del individuo, ¿sí? Con responsabilidades del individuo. Y yo espero que noten cómo aceptar la noción del hombre verdadero, el hombre de verdad de Kipling, no implica ignorar eso, es decir, no implica reconocer que muchas de las cosas que le suceden a uno, muchas de las condiciones que determinan qué es uno, están en efecto determinadas por fuerzas externas, ¿sí? Y si ustedes leen el poema de Kipling, una de las cosas que él dice es, una de esas virtudes es conocer el éxito y el fracaso y usar una expresión muy bonita como tratar ambos como los farsantes que son. Y es esta noción entonces de que eso, uno puede ser privilegiado, como para seguir con el lenguaje woke, uno puede ser privilegiado o no privilegiado. Y la expectativa moral de uno debería ser no creer que eso es permanente ni que es un reflejo de uno, ¿no? Entonces, buena parte de lo que sugiere esta noción del hombre, ¿verdad? Que en el fondo es una visión estoica del mundo, es que está en el individuo. El mérito no está en las condiciones, no está en que el sistema lo impacte a uno, no hay nada meritorio en sufrir, en que el sistema sea injusto con uno, eso en sí mismo no es meritorio. Lo que es meritorio es enfrentar con gallardía, con estoicismo, esas condiciones. Sí, entonces esta visión del hombre de verdad es una que pone en el centro
en el interior de la persona el mérito. Y entonces también se refiere a cómo, y si leen el poema tiene todas estas virtudes porque es bastante exhaustivo, entre otras cosas. Habla de cómo mantener la mente clara andando con multitudes o andando con reyes, cómo debe estar en el ser y no en las dinámicas del sistema y la posición en la que uno está en el sistema, la virtud de uno. Y esos son entonces dos visiones profundamente distintas de lo que es la virtud. Incluso si se aceptan visiones del sistema en el que el sistema es injusto, ¿no? Entonces, aceptar esta visión del hombre de verdad no implica, y si algo es todo lo opuesto, sentir que el mundo no es una visión simplemente de la prosperidad, de las nociones de progreso, no es una aceptación como de los ideales liberales de mérito. No, el mundo puede estar estructurado de la manera injusta que sea, pero la lógica de la virtud está dentro del ser. Ahora, hay una cosa que creo que es importante y es tratar de entender cómo esta visión que ha reemplazado la visión del hombre de verdad como fuente de virtud y que pone la virtud en la condición de víctima, solo es razonable que sea aceptada en mundos estables, en sociedades estables, donde el sistema está en equilibrio. Esos son momentos donde la atención de la gente puede estar en reflexionar cómo funciona el sistema y en concentrarse en que el sistema no es justo. Que por cierto no hay sistema justo que haya existido en la historia de la humanidad. Uno puede imaginarse, y las utopías por eso existen, mundos donde la injusticia no existe, pero eso no son mundos, no son los mundos que los seres humanos hemos construido hasta ahora. Y entonces en mundos estables donde el sistema no enfrenta choques de gran escala, son mundos donde eso puede ser una prioridad, ¿no? Sentarse a pensar como, bueno, sistemáticamente hay gente que sufre y cómo eso no está bien. Eso, sin embargo, no es sostenible en mundos que enfrenten choques, en mundos donde hay sufrimiento generalizado. Y esa es la segunda cosa sobre la que quería hablar. Cómo entonces educarnos en esta visión del mundo no es muy útil para prepararnos para mundos difíciles, para mundos con choques. ¿Con choques qué? Con choques como terremotos, con choques como guerras, con choques como pandemias. Ese tipo de choques son choques de gran escala y afectan al privilegiado y al no tan privilegiado. Durante la pandemia murió gente rica, gente pobre. En las guerras, las bombas les caen a los ricos y a los pobres. En los terremotos, las casas de los ricos se caen, las casas de los pobres también se caen. No homogéneamente, nada en el mundo es completamente homogéneo. Pero los grandes choques hacen visible que las disputas internas son menores, ¿sí? Y de nuevo, esta visión que reemplazó al hombre, ¿verdad? Es una visión profundamente concentrada en el asunto interno del sistema, en cómo funciona el sistema. Y eso es lo que permite entonces el surgimiento de estas luchas identitarias, ¿no? Cada grupo trata entonces de identificar cómo el sistema lo afecta. La lógica es que ahí está el mérito en señalar que a mi grupo, es que el sistema me está afectando y entonces hay más mérito en mí, porque el mérito es eso, es el que más sufre. Pero eso es irrelevante en un contexto donde a mi grupo y al otro grupo y al otro grupo, este choque externo nos está impactando. Y entonces una sociedad no puede sobrevivir concentrando el mérito en estas identidades locales. Al menos no si asumimos que van a llegar estos choques recurrentes y la historia de la humanidad
tiene esa regularidad. Las sociedades enfrentan choques regulares cada tanto. Los periodos de estabilidad son temporales. Y de nuevo uno puede pensar un mundo en donde eso puede llegar a desaparecer, donde los terremotos dejan de suceder, donde las guerras desaparecen, donde las pandemias dejan de existir. Y ese parece ser la expectativa del mundo donde prosperó el liberalismo y recientemente el wokismo, una noción de un mundo estable donde estos grandes choques no ocurren. Pero esa no es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es una historia donde estos choques llegan cada tanto. Y para enfrentar esos choques, de nuevo, la moral de la víctima no sirve. La moralidad que sirve es la moralidad estoica, la moralidad del hombre de verdad, la moralidad de que genera y ve virtud en enfrentar el choque, en no abrazarse en la pérdida y la condición del choque, del sufrimiento, sino en enfrentar ese sufrimiento y sobrellevarse y, y enfrentarlo y reconstruirlo, ¿no? Toda, de nuevo, lean el poema de Kipling, es una historia de resiliencia y es una historia de reconocer virtud en eso. Y esa es la razón posiblemente por la cual esa serie de valores han sobrevivido por tanto tiempo, porque hay selección natural en ese proceso. Las sociedades que no acogen esas virtudes desaparecen. Y por eso no solo existen en Occidente, sino que digamos, yo me concentro en Occidente para hacer la conversación más acotada, pero valores similares en toda sociedad que haya sobrevivido por milenios existe. ¿Sí? En la cultura oriental, por ejemplo, el confucianismo es en muy buena medida una historia de ese tipo. Es una historia de hombres de verdad, es una historia de responsabilidad hacia el colectivo, hacia la familia. Y las historias que cuentan ese tipo de valores que hasta hace no mucho eran dominantes reflejaban eso. Entonces piensen, aquí traje otro ejemplo de Disney, piensen en Mulan. No sé si alguna vez se vieron Mulan, pero Mulan basado en historietas es un poco es despectivo y no hay nada al respecto, no nada despectivo al respecto. En historias, al menos en interpretaciones occidentales de historias y fábulas chinas, la idea de una mujer que esconde su identidad y se hace pasar por un hombre para liderar la defensa de su pueblo, ¿no? Y espero que sirva como paralelo, ¿no? No es una historia donde la identidad está primero, es una historia donde la identidad individual está primero, sino es una historia donde la responsabilidad colectiva está primero y sobre esa, y, y para proteger eso está bien acallar y esconder la identidad individual. ¿Sí? Entonces, de nuevo, noten la diferencia de estos paradigmas morales. ¿Y qué sociedad puede sobrevivir? Pues la sociedad que logra eliminar las disputas identitarias internas, focalizarse en los retos colectivos y sobreponerse a ellos. Entonces, mi preocupación está ahí, que estamos cultivando valores que no son conductivos a la sobrevivencia de nuestra sociedad. Y no hace falta tener como una visión como evolutiva tan profunda como la que estoy proponiendo. Piensen en el corto plazo de forma tan sencilla en cómo uno tiene la mitad de la población que son hombres, una generación entera de muchachos, que los referentes culturales que tienen no representan la idea de la lucha por persistir y por sobrellevar tiempos difíciles, ¿no? ¿Cuáles son los referentes de los muchachos hoy en día? Quizá lo que queda de los superhéroes, ¿no? Es como el último remanente de la idea del hombre de verdad. De resto, lo que tienen disponibles son todas estas historias identitarias de Disney. Lo que quiero señalar con esto es, uno tiene entonces a la mitad de la población carente de referentes que les permitan desarrollar
la perspectiva que va a ser necesaria cuando se lleguen a los momentos difíciles. Nosotros queremos que cuando lleguen momentos difíciles, cuando hayan guerras, cuando haya terremotos, haya gente con el impulso por encontrar valor, no en describirse como una víctima, sino en resolver los problemas y llevar a la comunidad adelante y enfrentar esos choques. Y de nuevo hay poco de eso en la cultura popular actual. Déjenme terminar tratando de mostrar cómo tampoco debe uno romantizar esa idea del hombre de verdad, ¿no? Y cómo hay unos riesgos subyacentes en este tipo de visiones. Y no me voy a concentrar en, digamos, están todas las críticas que justamente nos trajeron a este lugar, ¿no? Todas las críticas feministas, ¿sí? No me voy a concentrar en esas. Voy a tratar de describir algunas, no exactamente representado por eso, pero que son completamente visibles y que exige entonces que uno tampoco eh, piense en estos como referentes perfectos y pierda completamente la perspectiva crítica hacia el mundo. Y déjenme como enlistarlos para hacerlos notar y entonces después pensar que es como razonable, ¿no? Cómo enfrentar esos retos y riesgos que acoger esta visión tiene. La primera es la idea de cómo la adopción de muchas de estas actitudes es dependiente de las condiciones materiales. Entonces, claro, es fácil decirle a alguien que tenga esta dignidad estoica cuando no está sufriendo, cuando no tiene hambre, cuando no está enfermo, cuando no está limitado de sus libertades. Entonces, es una visión que parece fácil para alguien privilegiado, ¿cierto? Y eso es una crítica genuina. Es cierto que muchas de estas cosas son fácil de esperar en alguien que justamente no está en profunda necesidad. Además de eso, como a nivel agregado, entonces es fácil esperar que haya segregación social. Digamos, si hay desigualdad material, uno lo que puede imaginarse es que entonces las personas en mejor condición económica puedan más fácilmente acoger este tipo de principios. Y entonces, además de las diferencias materiales, surjan diferencias en estatus, ¿no? Entonces, como clases altas que pueden darse el lujo de operar con estoicismo, no solo tengan mejores condiciones de vida por su posición económica de partida, sino que además tengan mayor estatus social, no por que las condiciones materiales sean admiradas en sí mismas, sino que esas condiciones materiales les permiten tener comportamientos que son admirables. Y eso entonces pueden promover sociedades con profunda segregación y jerarquías sociales que no queremos. Eso creo que es un riesgo genuino y es aceptable reconocerlo y tenerlo presente. Hay otro riesgo de acoger estas virtudes como los grandes referentes de moralidad y es que son relativamente fáciles de fingir. La honestidad es difícil de probar. El valor también, la dignidad ante el fracaso o la modestia ante el éxito. Esos son actitudes que con frecuencia se reflejan en comportamientos, que es lo que la gente ve, que son difíciles de distinguir de aquellos que no tienen esas virtudes. Esto a diferencia de otro tipo de cosas más tangibles, de actitudes más tangibles. Entonces, por ejemplo, incluso la visión de la virtud como el ser víctima es más observable. Creo que lo que estoy tratando de escribir aquí es que hay estructuras, jerarquías morales que son más fáciles de contrastar que otras.
¿sí? Entonces, el ser víctima es más fácilmente contrastable que el ser honesto, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, el problema es que entonces para la sociedad es difícil asignar apropiadamente los méritos, ¿no? ¿Quién es el más estoico? ¿Quién es el más hombre de verdad? ¿Cómo mide uno eso? ¿Cómo puede uno observarlo genuinamente? Y lo que promueve entonces, que esto no es exclusivo de como este régimen como moral, pues, pero es particularmente relevante por por lo difícil que es de identificar, ¿no? Y lo fácil que es eh, de fakear, de imitar, es la construcción entonces de dobles morales, ¿no? Sociedades donde lo que hay hay doble moral, ¿no? Donde la gente sale y dice, yo soy alguien muy honesto y digno, y es importante que eso se diga, pero realmente no lo es, ¿no? Que eso es, es muy común entre los políticos, ¿no? Los políticos dicen, Nunca he dicho yo una mentira", y todos sabemos que dicen mentiras todo el tiempo, ¿sí? O gente que entonces públicamente satisface estos requerimientos, pero no privadamente, que es una, de hecho, creo, las críticas razonables a muchas sociedades católicas, ¿no? Y hay refranes por ejemplo, en Latinoamérica que hablan de esto, ¿no? Cosas como, no, es luz en la calle y oscuridad en la casa o algo así, ¿no? Y entonces lo que refleja es que estas actitudes de mérito son fácilmente imitables, ¿no? Se pueden presentar públicamente, aunque no se acojan genuinamente, y eso se visibiliza entonces de forma privada, ¿no? Entonces, gente que se escribe como generosa y noble y llega a la casa y es una porquería con su esposa, con sus hijos, ¿sí? Entonces, ese es otro riesgo, ¿no? Y que es genuino y está asociado a la lógica de las señales de estatus, ¿sí? De este tipo de moralidad. Hay un tercer riesgo, y este es el último sobre el que voy a hablar, que creo que es particularmente relevante en este tipo de visiones de moralidad, y es que imponen un peso genuino y grande sobre las personas, ¿sí? No es fácil, aunque sea fácilmente eh, fakeable. Es que estoy tratando de buscar la palabra, es imitable, pero no es exactamente la palabra que quiero encontrar. Es fácil imitar y pretender tener estas virtudes, pero es difícil tenerlas genuinamente, ¿no? O sea, uno lee el poema de Kipling y realmente es tremendamente difícil encarnar genuinamente esas virtudes, ¿no? Tener el valor de reconstruir y recuperar todo lo perdido es algo terriblemente difícil, ¿no? Tener el valor de enfrentar la adversidad sin miedo, ¿no? Enfrentar el riesgo, saber que se puede perder todo y aún así hacerlo si es necesario. Decir la verdad cuando eso es costoso, eso es difícil. Y entonces las expectativas de satisfacer ese estatus son pesos que carga la gente, ¿no? Es difícil llevar una vida tratando de representar eso. Y es entonces una presión injusta, ¿no? Porque hay unos que entonces la van a coger más grandemente. Si esto, por ejemplo, se asocia con el género como tradicionalmente se ha hecho, entonces es un peso que tienen los hombres y no tienen las mujeres. Eso es injusto. Pero además puede ser perjudicial, o sea, ese peso de personas tratando de ser esto, tratando de cumplir este ideal, puede traducirse en una serie de comportamientos que generan sufrimiento en otras direcciones, ¿sí? Y aquí está, y no quiero hacer esto innecesariamente como complicado y llevar la conversación muy lejos de aquí, pero digamos, buena parte de este ideal del hombre de verdad, entonces con frecuencia se representaba en expresiones como muy tangibles de, no, los hombres no lloran, ¿no? Porque, es decir, llorar es como la expresión fisiológica última de, de la debilidad, ¿no? Contrario a estos
a estos ideales de estoicismo, ¿sí? Pero los hombres, por más estoicos que sean, son personas que sufren, que sienten, que, ¿sí? Y entonces construir un mundo donde lo que se valora es este estoicismo y las personas entonces no tienen espacio para ser abrumadas, para tener dudas, para enfrentar los retos de encarnar esos principios, es uno con un montón enfermedad, de enfermedades mentales, ¿no? de depresiones, de ansiedades. Y uno ciertamente tampoco quiere eso, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es tratar de terrenalizar esta idea, ¿no? Tampoco quiero que piensen entonces como, no, lo que hay que hacer es tener esta nueva religión, retornar a la vieja noción de que lo que hay que hacer es un hombre de verdad, ¿no? Con valor que enfrenta la adversidad y eso es sencillo, eso resuelve todos los problemas. No, eso trae un montón de problemas más. Sin embargo, eso es necesario. Y algo que puede hacerse es generar mecanismos para tratar de amortiguar los riesgos y problemas de este tipo de visiones. Y creo que los seres humanos generamos cosas de esas. Entonces, y aquí a mí el candidato más inmediato me parece el rol de la familia, ¿no? Entonces, en todas las sociedades tradicionales, todas estas sociedades que giraron alrededor de estos ideales morales del hombre de verdad, tenían además amplia aceptación de la institución de la familia. ¿Y por qué? Porque es el tipo de mecanismo que hace esos riesgos llevaderos. ¿Por qué? Porque la familia, por un lado, es una red de apoyo. Es una red de apoyo que le permite a la gente enfrentar los riesgos que públicamente, que disponer de estas grandes exigencias comunales, eh, enfrentar. Entonces, creo que lo que quiero decir es lo siguiente, y esto también está más o menos bien representado en la literatura, al menos en la literatura occidental, ¿no? Como estos protohombres van y luchan con el enemigo y y reconstruyen el mundo que se está cayendo a pedazos y vuelven al hogar y en el hogar hay apoyo y hay espacio para la vulnerabilidad y hay un lugar donde ese protohombre puede descansar, digamos, ¿no? Y eso resuelve parcialmente el tercer reto del que estaba hablando. Pero además, la familia es una estructura de división del trabajo y eso resuelve en parte el problema sobre la condición material. Uno no puede, digamos, es difícil pensar que se puede estar todo el tiempo en modo, ¿no? En modo liderazgo. Eso solo es compatible en contextos donde hay división del trabajo y hay otras personas que pueden absorber las necesidades materiales que exige el día a día, ¿sí? Entonces, y aquí también los refranes son útiles. Esto que es un refrán que odia el feminismo, que es que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer o algo así, ilustra perfectamente eso, ¿no? Es como estos ideales de estoicismo no son completamente viables pensados de forma meramente individual. Son solo posibles si tienen el apoyo de la comunidad. Y parte del apoyo de la comunidad solo se puede esperar genuino a pequeña escala, ¿no? Al nivel de la familia. Y ese tipo de refranes ilustran eso, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que quiero tratar de sugerir aquí es que como esa estructura moral tiene problemas y solo puede soportarse con instituciones que la hacen más o menos llevadera y la familia, entendida ampliamente de la forma que la mayoría de sociedades tradicionales la interpretan, cumple algo de esas funciones eh, para amortiguar el peso de ese gran edificio moral. Y creo que entonces uno de los retos que enfrentan las sociedades modernas es eso, es construir entonces instituciones que ofrezcan servicios similares a la moralidad que necesitamos para enfrentar los retos que tenemos o que tendremos.
Con eso voy a terminar. Espero que esto de alguna forma coincida de nuevo. Yo escribí esto la semana antes del terremoto. Posiblemente habría escrito algo distinto si hubiera tenido que hacerlo esta semana. Pero aún así siento que en esta reflexión hay algo que incluso en este contexto puede ser particularmente relevante. Cuéntenme de costumbre qué piensan, me gusta leerlo, me gusta saber qué piensan sobre lo que escribo y eso espero que me ayude a pensar qué escribir esta nueva semana, que de nuevo ha sido una semana con muchos retos. Espero que estén muy bien.